Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí viendo cómo va ingresando la gente a esta sesión en Zoom. Em, Nos da muchísimo gusto. Bueno, primero que nada, hola, soy Cristina Mezcua, soy investigadora del CRIM de la UNAM y pues es para mí un gusto conectar con todos ustedes por esta vía el día de hoy. Bienvenidos entonces al panel virtual entre la naturaleza y la cultura en tiempos de pandemia, temas para la reflexión, que he tenido el gusto de coordinar junto con el doctor Juan Carlos Domínguez y pues cuyo objetivo es básicamente poner sobre la mesa temas variados y diversos cuya reflexión pueda contribuir a explorar desde distintas perspectivas las relaciones entre la cultura y esta pandemia que hoy nos ha tocado, que hoy ha tocado la vida de millones de personas en prácticamente todos los rincones del planeta, pero la ha tocado de maneras distintas y eso es una de las cosas que creo que es importante que reflexionemos. Lo que queremos es abrir sendas de pensamiento que nos ayuden a entender las implicaciones o impactos del COVID-19 en la cultura y los de la cultura en el desarrollo y las reacciones frente a esta pandemia. La intención es que después de esta sesión quizá podamos ir articulando reflexiones o articulando otros espacios para seguir pensando, para seguir dialogando, espacios quizá más específicos o donde podamos tocar temas a mayor profundidad o donde podamos abrir más ramificaciones. Pero sobre todo, el espíritu que anima esta sesión es el del encuentro, el de volvernos a mirar y a escucharnos. Para quienes nos acompañan como asistentes a este evento, creo que tenemos gente de la Secretaría de Cultura, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de otros lugares. Hemos abierto un espacio para que puedan participar con dudas, comentarios, que no forzosamente nos dará tiempo de abordar en esta sesión, pero tengan la seguridad de que quien plantee preguntas las iremos respondiendo a lo largo del día y de los siguientes días, porque esa es la intención, abrir diálogos y escucharnos. Las preguntas se van a recibir mediante Twitter, en el Twitter del CRIM, @CRIM_UNAM, con el hashtag Cultura, Política y Diversidad y el hashtag CRIM Webinar. En la página del CRIM de este evento también ahí pueden consultar la dirección y los hashtags. Esperemos que este sea, pues, el primero de muchos encuentros que podamos organizar en estas semanas y meses que vienen. Gracias por estar aquí. Es para nosotros un gusto y un honor darle la bienvenida a todos nuestros panelistas, entre los que se encuentra hoy la coordinadora de Humanidades de la UNAM, la doctora Guadalupe Valencia, y tenemos también la presencia del director del CRIM, el doctor Fernando Lozano, a quien cedo la palabra, no sin antes agradecer a todo el equipo del CRIM por ocuparse de todos los detalles para hacer posible este encuentro. Muchas gracias y pues adelante, doctor Lozano. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Me escuchan? Ok, fantástico. Bueno, pues estoy muy contento de poder aquí compartir con ustedes. Es un verdadero honor estar con todas y todos ustedes. Veo que tenemos 34 participantes en este seminario que lleva por título Entre la naturaleza y la cultura en tiempos de pandemia, temas para la reflexión. Y además me da muchísimo gusto poder compartir esta actividad con nuestra coordinadora, la doctora Guadalupe Valencia, y así como con colegas y investigadoras, investigadores del CRIM, la doctora Lourdes Arizpe, el doctor Rodolfo Uribe, la doctora Erendira Serrano, el doctor José Escurdia, la doctora Erika Fosado, la doctora Carolina Espinosa y la doctora Inés Arroyo. Quiero hacer una mención especial a los organizadores de este evento, la doctora Cristina Mezcua y el doctor Juan Carlos Domínguez, integrantes del programa Cultura, Política y Diversidad del CRIM, de la Cátedra UNESCO de Investigación sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y Diversidad Cultural. Muchísimas felicidades por esta iniciativa. Y también agradecer, como ya lo hizo Cristina, no está de más, a todo el trabajo y dedicación de todos los compañeros y el equipo de trabajo de técnicos, académicos, coordinadores y demás personal de la Secretaría
técnica del crimen que están atrás de todo este panel virtual. Esta actividad forma parte de una iniciativa académica que hemos impulsado desde el CRIM, que le hemos llamado Reflexiones desde el CRIM sobre la pandemia del COVID-19, y es una iniciativa que surge no solo en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, sino también en el marco del 35 aniversario de nuestro centro. Es decir, nos tocó tener una celebración en un momento complejo, pero lo cual no impide que hagamos nuestras reflexiones, y no solo no impide, sino que más bien es una invitación a que desarrollemos este tipo de actividades. Esta iniciativa de Reflexiones desde el CRIM tiene como objetivo precisamente compartir la experiencia que hemos acumulado los investigadores e investigadores de nuestro centro, devolverle a la sociedad el conocimiento y esa experiencia acumulada en la comunidad académica del CRIM. Hemos creado durante esta pandemia un micrositio del CRIM, específicamente sobre la pandemia, y hemos tenido una importante reactivación del trabajo en redes sociales a partir del micrositio, en Facebook, en YouTube, Twitter, Instagram, etc. Quisiera destacar, por último, la importante respuesta que ha tenido la comunidad académica del CRIM a esta iniciativa, no solo en este tipo de actividades como son los seminarios. Hemos también impulsado una, digamos, línea editorial que se llama Notas de Coyuntura del CRIM, que en este momento tenemos 7 notas publicadas, 8 en camino y 11 más programadas, o sea, un total de 24 entregas, que son precisamente eso, una reflexión desde el campo del conocimiento de cada uno de nosotros acerca de los efectos y las implicaciones y consecuencias que vemos de esta coyuntura de emergencia. También otra actividad muy interesante desarrollada durante esta coyuntura ha sido las entrevistas con investigadores e investigadoras del CRIM, ¿sí? Que en este momento llevamos 10 entrevistas realizadas, 4 que están en camino, y que para nuestra grata sorpresa han tenido en el canal de YouTube del CRIM 1862 visitas esas entrevistas, así que vamos a seguir tratando de tener un universo así de participaciones. Así que agradezco a todos, a todas y a todos. Ya son 47 participantes, según veo aquí en la pantalla, para el desarrollo de este seminario entre la naturaleza y la cultura en tiempos de pandemia, temas para la reflexión. Y bueno, pues transmitirles que estoy muy contento y el CRIM evidentemente no se detiene en esta coyuntura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Lozano, por abrir este evento. Nuevamente agradecerles a todas, a todos los que están aquí presentes para dialogar, también a los que en el futuro vean este webinar o seminario virtual. Creo que justamente las inquietudes que se dan desde la cultura son muy distintas, ¿no? En ese sentido, creo que justamente pensar entre los temas que se encuentran entre la naturaleza y la cultura frente a la pandemia nos lleva a diversos y complejos niveles de análisis. Algunos pueden ser, por ejemplo, que las interpretaciones sobre la naturaleza están influidas y determinadas por la cultura. Otra, que aún en nuestros sofisticados sistemas de control y manipulación de la naturaleza, como cualquier otro ser vivo que habita el planeta, somos seres sintientes, vulnerables y afectados. Que estamos frente a contextos e ideas sobre la naturaleza y las sociedades que están sustituyendo las estructuras rígidas por procesos más flexibles, que pone en evidencia cómo el mercado y el consumo han construido una tensión entre el comportamiento colectivo muy vinculado con las comunidades, entre comillas, atrasadas, y al individuo vinculado a sociedades, entre comillas, también desarrolladas. Frente a todo esto, las mediaciones culturales para descifrar lo que nos ocurre se basan entre los conectados y los desconectados, con la tecnología, con la naturaleza, con la cultura, que subrayan y desnudan las desigualdades económicas y políticas con las que vivimos. Y para tratar de describir y explicar todo esto,
Algunos pensamos en el pasado remoto, otros en el presente desafiante y los menos tal vez en el futuro incierto. Por eso, creemos que debemos pensar en cómo hacer posible esos escenarios que vinculen una nueva noción de la naturaleza y la cultura después del aislamiento y la incertidumbre. Pues dicho esto, me permito darle la palabra a la doctora Guadalupe Valencia. La doctora Valencia es doctora en Sociología por la UNAM, es investigadora del CEICH. Entre sus líneas de estudio están el tiempo social, los usos y discursos temporales y su relación con las identidades sociales. Adelante, doctora, por favor, y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Agradezco mucho esta invitación. Me honra mucho estar con ustedes, sobre todo sin ser experta en estos temas. Agradezco en especial a la doctora Amezcua, al doctor Domínguez, desde luego al director del CRIM, Fernando Lozano, por haberme invitado, a Rodolfo Uribe, y saludo a todos los que están ya conectados en esta maravillosa manera que tenemos hoy de hacer comunidad virtual y de utilizando este artificio maravilloso del tiempo que es la simultaneidad, poder obviar tiempo y espacio para reunirnos y reunirnos como comunidades de pensamiento que somos. Yo lo primero que quiero decir, bueno, ayer me tocó dar una conferencia sobre tiempo en clave COVID y voy a retomar algunas cosas que tengo muy frescas y que más o menos son mis temas. Creo que la hipótesis de lo que estamos viviendo es que se trata de un acontecimiento y es un acontecimiento no solo global, sino también total. Es cierto que los historiadores señalan con mucha razón otras pestes, otras epidemias que fueron más largas y que fueron más devastadoras en términos de vidas humanas. Tan solo la llamada peste negra se llevó a millones de europeos en el siglo XIV, pero tardó 4 años en el inicio y el fin del contagio. Nosotros hoy prácticamente el mundo entero está contagiado, está afectado en unos cuantos meses por un virus que, dicho no metafóricamente, sino literalmente, viajó en avión y se desperdigó por todo el mundo. Pero entonces sí estamos ante un hecho inédito que podemos calificar como acontecimiento, no en el sentido de acontecimiento como lo acontecimental, como las migajas de la historia acontecimental, sino todo lo contrario, acontecimiento en su sentido más fuerte, en su sentido más profundo, como lo han trabajado algunos autores, de ser un momento en el cual el espacio de experiencias y el horizonte de expectativas ya no solo están tensionados como suelen estarlo siempre, sino que sufren un gran quiebre, sufren una tensión brutal, los horizontes y las expectativas. Esto quiere decir, los pasados ya no se corresponden con los futuros previsibles, el futuro es más incierto que antes, y tenemos un presente que tiene que crear sus nuevas narrativas de lo que está pasando. Y decía un autor, no recuerdo ahora su nombre, pero todo futuro requiere un pasado nuevo. Y en este sentido, tenemos a la vista un futuro o varios futuros posibles inciertos que están exigiendo, lo digo metafóricamente, de narrativas de estos pasados y de este presente hecho de pasados que pugnan por ser futuros posibles. Y ahora voy a tratar de explicarme con más detalle en los minutos que me queden. Bueno, entonces, la hipótesis es que estamos ante un acontecimiento no solo global, sino también total. Total en el sentido de que permea de cabo a rabo
nuestras vidas, nuestra vida cotidiana, nuestra vida individual, nuestra vida emotiva, afectiva, social, grupal, colectiva, el mundo del trabajo, el mundo, la geopolítica, e incluso es total en el sentido de que, como lo estamos viendo, genera también cambios en la naturaleza y en aquello que los geofísicos de la UNAM llaman el ruido antropogénico, que está brutalmente disminuido. Los científicos, por lo menos los de la UNAM, que con ellos he tenido algunas charlas, pues están fascinados. De pronto el mundo les brinda, sin pedirlo, un experimento que nunca hubiesen soñado, y es un poco que el mundo, paren el mundo. No es como Mafalda que decía, paren el mundo que me quiero bajar, sino es, paren el mundo que lo quiero estudiar. Y entonces vemos una recuperación de la vida en ciertos ambientes, y nos empezamos a fascinar porque hay venados en las calles y hay gansos en las plazas y osos en los jardines, etcétera, etcétera, y delfines en Venecia. Y también porque según las mediciones del Instituto, del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, esto que llaman ruido antropogénico está muy disminuido. Entonces, en ese sentido es total. Y creo que se trata entonces de un acontecimiento marcado por la tensión, ahora sí brutal, entre certidumbre e incertidumbre. Porque claro, todos podemos decir, bueno, siempre hemos vivido así, entre la certidumbre y la incertidumbre. Pero hoy más que nunca eso se muestra, y bueno, aquí tenemos a Fernando Lozano, experto en demografía y en estadística. Tal vez me gustaría tu opinión o que me corrijas si me equivoco, pero hoy mismo la estadística no es exacta, porque estamos frente a cálculos que suponen un grado de indeterminación muy, muy alta. Las curvas que nos presentan tendencias y nos hacen suponer cifras que siempre son cálculos relativos. Pero bueno, estamos también, creo yo, en un momento intelectual riquísimo, sumamente estimulante, que ya ha generado un cúmulo de reflexiones, estudios, brutal. Ya tenemos el libro de Sopa de Wuhan y el otro que salió con los latinoamericanos, y Rita Segato, y Ramonet, y Chomsky, y yo quisiera tener más tiempo para ponerme al día con todo lo que se está escribiendo. Desde mi gusto, tenemos diagnósticos, o más bien reflexiones que dan interpretaciones demasiado apresuradas, porque entre otras cosas, y como gran acontecimiento del cual nos vamos a acordar siempre, o sea, el 2020 no se nos va a olvidar, como no se nos olvidan en México los años de los sismos, por ejemplo. Son parte de una memoria colectiva. Pues este va a ser parte de una memoria colectiva mundial, y los niños tal vez recordarán ese año que no fueron a la escuela durante una temporada ni jugaron con sus amigos, y tenían que hacer la tarea en una pantalla, ciertos niños, otros no, porque no tienen estas pantallas. Y los adultos o adultos mayores vamos a recordar el año que vivimos en peligro, y que una gota de saliva se volvió tan amenazante por su invisibilidad como me recuerda como los que fuimos a escuelas católicas de niños y nos enseñaron que Dios era omnipotente y omnipresente. Y así aparece este virus, está en todos lados, pero nadie lo ve, es omnipotente, es omnipresente, es como Dios, ¿no? En ese sentido. Bueno, perdón, estoy divagando un poco, pero ustedes me cortarán, pero creo que es un momento privilegiado de reflexión intelectual de gran nivel, en el sentido de que genera debate, ya está generando debate. Y quiero decirlo, Fernando lo sabe desde luego, pues como coordinadora de Humanidades yo estoy fascinada porque la cantidad
y la calidad de lo que se está produciendo en el subsistema es brutal. Yo, claro, cuando esto comenzó pensé que los demógrafos, los sociólogos, los economistas tenían mucho que decir en términos de las consecuencias sociales de la pandemia, de la crisis. Pero resulta que también los artistas, también los filósofos, también los filólogos, también los literatos, también los antropólogos, también los historiadores, todos estamos haciendo y diciendo muchas cosas. Entonces ya tenemos libros, tenemos informes, tenemos textos llenos de recomendaciones de política pública y tenemos muchísimo material de divulgación y de difusión, como este mismo que estamos hoy creando entre todos y que creo que va a ser interesantísimo. Como acontecimiento, no le quiero decir fundante, no sabemos todavía, porque tenemos que esperar a que el fenómeno, el acontecimiento se asiente y tal vez en 5 años y aún más en 10 vamos a ver con más claridad de qué se trató, qué tiempo es este. No lo sabemos. Sabemos que que tenemos un malestar temporal porque está cargado entre la tensión brutal entre certidumbre e incertidumbre, entre un futuro que no se corresponde con el curso normal. Hay una rotura de la normalidad y se están haciendo como buen momento panorámico o que permite una vista panorámica como son los acontecimientos, está mostrando también las terribles contradicciones, desigualdades y tensiones en las que ya vivíamos y que hoy se exacerban. Hoy se exacerban las consecuencias de la desigualdad, de la inequidad, de la violencia de género y se muestran crudamente. Como se muestra también de manera más optimista y favorable, un cierto nivel de recuperación de la naturaleza y del universo. Y en ese sentido también, y tratando de, por lo menos, perdónenme, no me meto al tema del encuentro, pero mencionar el tema del encuentro, es un momento privilegiado para mirar la relación que a veces hemos olvidado, pero que muchos autores clásicos y otros más contemporáneos, como Octavio Yanni, llaman la atención sobre que nunca, Elías también lo decía, debiésemos obviar que estamos como sociólogos o como historiadores, como filósofos, hablando siempre de la relación naturaleza-sociedad y que muchas veces esta se nos olvida. Y hoy se muestra también todo su esplendor, porque un tema netamente biológico, que es un bicho que tiene ciertas características en su composición, un virus, que nos lo dibujan verde y con antenitas como un virus marcianito, tiene un poder brutal para cambiar la historia. Y en este sentido, diría yo, algunos autores ya están hablando de crisis epocal o de transformación civilizatoria, etc. Y hay aquí, más allá de todos los contenidos que tengan sus interpretaciones globales, hay, digamos, el lado de los más optimistas, el de los pesimistas y la gradación de los medianamente optimistas. Yo quiero traer a cuenta el artículo largo de Ramonet, que no sé si ustedes pudieron ver, que dice, pensemos, dice, lo que ocurrió con la pandemia de la gripe de Kansas, mal llamada española, que se extendió del 18 al 20 del siglo pasado. ¿Quién la recordaba, dice, antes de la plaga actual, aparte de algunos historiadores? Dice, a pesar de que infectó unos 500 millones de personas, la tercera parte de la humanidad de la época y mató a más de 50 millones de enfermos, ¿qué pasó después? Dice, se pregunta, ¿Europa y Estados Unidos construyeron acaso la sociedad justa? La respuesta es no.
las promesas se desvanecieron, la mayoría de los supervivientes de la mortal gripe se apresuraron en olvidar, un manto de amnesia recubrió el recuerdo, etcétera, etcétera. Yo no había una comparación del mismo tipo, no solo por la obviedad de que estamos viviendo un momento diferente, sino porque esta crisis se suma a una crisis brutal que ya estábamos viviendo y que muchos autores llaman una crisis civilizatoria y que nos marcaba que estábamos no a años, sino a grados que se podían convertir en años del colapso ambiental. Y que entonces hoy otra vez se pone en la mirada otras crisis civilizatorias a la luz de esta, que es una crisis pandémica, digamos, brutal, que va a tener afectaciones enormes. Del lado de los optimistas, quiero recordar a un autor que su reflexión es más bien de naturaleza teórica, que es Innerarity, y quien nos dice, Doctora, le queda una un defensa, minuto, perdón. ¿cuánto? 1. Un minuto. Sí. Haciendo una defensa del optimismo, dice, se pregunta, ¿quién sabe si justamente nosotros somos los que estamos capacitados para posibilitar algo mejor? ¿Quién está en condiciones de asegurarnos de que lo mejor se encuentra fuera de nuestro alcance? ¿Cómo lo sabe? Detrás de un pesimista, dice, hay siempre alguien demasiado seguro. El escepticismo, en cambio, es la antesala del optimismo. Un pesimista es, en el mejor de los casos, un desmemoriado. En el peor, un reaccionario que tiende a olvidar los males del pasado e idealiza un tiempo anterior incontestablemente mejor que nuestro presente. Un pesimista es generalmente más dogmático que un optimista y como yo dudo mucho, suelo ser más bien optimista, dice Innerarity. Los optimistas lo solemos ser más por defecto que por virtud. Y termino con una frasecita de Benedetti, quien dice que el futuro, en todo caso, no es una página en blanco, sino una fe de ratas. Y con esto lo dejo. Espero no haberme pasado mucho y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, nos deja con muchas ganas de más y como dijimos en un principio, ojalá este sea un inicio de otros diálogos, de otros momentos de compartir y reflexionar juntos. Muchísimas gracias. Y vamos ahora a darle la palabra a la doctora Lourdes Arizpe. Ella es antropóloga social, fue investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, maestra de muchos, ha ocupado cargos muy importantes tanto a nivel nacional como internacional. Y pues bueno, es para nosotros un verdadero honor tenerla hoy con nosotros y sin más le doy la palabra a la querida Lourdes. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Espero que me vean bien. Quiero decirles que estoy preparada aquí con mi paliacate, por aquello de los virus virtuales. Pero es sobre todo para darle publicidad al paliacate mexicano que se acaba de terminar en el mercado de Tepoztlán porque todos lo estamos usando. Y aquí es el pasado que podemos usar en el presente. Y tiene que ver con los estudios que realizamos. Muchísimas gracias por esta invitación, doctor Lozano. Me da mucho gusto verlo. Doctora Valencia, me encantó todo lo que usted dijo. Tiene usted toda la razón. Tenemos que trabajar muy rápido para asentar nuestros conocimientos. Y un saludo a Juan Carlos Domínguez y Cristina que armaron esto y a todos mis colegas del CRIM y de la UNAM. Bien, yo quiero empezar por referirme a lo internacional, ya que en el Consejo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Internacionales hemos estado siguiendo el curso de la pandemia a nivel mundial. De hecho, en nuestro propio consejo se enfermó uno de nuestros colegas, Horacio Franco, le dio el coronavirus y se recuperó, lo cual es interesante. Bien, quiero hablar de las diferentes estrategias que están teniendo los países, enfatizando lo social y lo cultural, para
retrotraerlo hacia nuestros conocimientos. Se están combinando tácticas distintas. En Alemania, Angela Merkel sacó a relucir el que ella es una física, es una científica, y les dijo a rajatabla a los alemanes: esta es la mayor amenaza que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Y así logró hacer una táctica muy rápida de acciones efectivas. Jacinda Ardern, en Nueva Zelanda, que acaba de señalar que es un país que ya no tiene coronavirus, ella hizo una estrategia de ciudadana, de colaboración, le dio la mano a los indígenas maorí, que no sé si les podríamos llamar indígenas, y hay una unidad total en apoyar las tácticas de manejo del coronavirus. En Noruega, la primer ministro, que tiene 34 años, y es una millennial, decidió reclutar a los niños como los principales publicistas y vigilantes de las tácticas de confinamiento. Es la primera vez que vemos que se recluta a distintas generaciones en la estrategia de manejo de un acontecimiento, como le llamó la doctora Valencia, tan importante. Y así en Finlandia tuvieron también unas tácticas que han resultado muy bien. No me extiendo más. Se ha señalado que de los 12 países que han tenido estrategias más exitosas hacia la pandemia, 6 son dirigidas por mujeres. Y este es un dato sociológico que nos debe interesar, porque han logrado la unidad ciudadana, la confianza ciudadana para llevar esto a cabo. Ahora, en México nos está yendo muy bien. La Organización Mundial de la Salud incluso ha felicitado al gobierno de México. Y todos conocemos a López-Gatell y su conferencia de las 7 de la noche, que incluso gente, yo estoy en Tepoztlán, gente de Tepoztlán lo ve todos los días. Eso es muy importante, porque es el dato científico el que crea la confianza de los ciudadanos, fuera de todos los demás pronunciamientos. Pero lo que yo quería enfatizar también es que hay varias discusiones hacia el futuro, este futuro que tenemos que construir. Y en esas discusiones hay una principal que tiene que ver con los proyectos de cultura, naturaleza y política que tenemos en el CRIM. Ante las evidencias de que el neoliberalismo crea condiciones que agravan un acontecimiento como la pandemia, se están haciendo corrientes muy fuertes para reorientar el desarrollo hacia el futuro. Y en esto es importante ver que se están reivindicando muchas de las estrategias que han sido marginales, porque son movimientos sociales, movimientos de indígenas que se dejan un poco a un lado y que ahora empiezan a tener relevancia porque se basan en revalorar la relación del ser humano con la tierra. Creo que esto tiene mucho que ver, y todo el gran acervo de conocimientos que hemos acumulado en el programa, en el CRIM, lo podemos ahora utilizar porque tenemos ya muchos conocimientos. Los etnoconocimientos sobre botánica, herbolaria, terapias y farmacopea natural en la naturaleza. Esto podemos ahora relacionarlo con esta gran discusión que se ha vuelto una discusión global y total, como dijo la doctora Valencia. Pero hay que estar atentos a lo que otros autores señalan, no voy a entrar aquí, al efecto mariposa, al que se refiere Ian Goldin, al Marshall Plan, que están planteando sobre todo para África, y ver qué recomendaciones se pueden hacer. Aquí quisiera destacar el trabajo que está haciendo el grupo de la UNAM de estudios sobre desarrollo y el Centro Tepoztlán, en el que participo, en cuanto a las recomendaciones que se ha hecho de política económica. Estoy viendo que se me está yendo el tiempo. Yo quería
leerles estas recomendaciones, no me da tiempo, se las puedo enviar. Otro punto interesante es que se está recuperando la idea de la agricultura, pero de la agricultura no solamente como una actividad económica, sino como la forma privilegiada de relación del ser humano con la tierra. Y pensar de otra manera en la agricultura. Esto se está haciendo en México. La importancia que se le ha dado a la soberanía alimentaria y al bienestar en zonas de comunidades rurales entra muy bien dentro de esta estrategia. Entonces tenemos que pensarla y afinarla. Es muy importante también ver cómo se puede reelaborar una visión de futuro en base al impacto que está teniendo la pandemia en localidades. Les cuento que yo estoy en Tepoztlán, encantada de la vida, confinada en una casa que tiene vista de la montaña y tiene jardín, etc. Y estoy haciendo una observación no participante antropológica de qué está sucediendo en Tepoztlán. Sería muy largo explicarles, pero lo que sí se nota es una nueva disposición en la organización social. Surgió de los propios tepoztecos. Aquí la presidencia municipal la tiene Morena, y el presidente municipal habló con los comuneros, con los comerciantes, y entre ellos decidieron una estrategia, que es la que están imponiendo, de confinamiento total del pueblo de Tepoztlán. Incluso cerraron las puertas a los turistas, y eso no es fácil porque está afectando la economía de muchos, pero se nota un trastocamiento de la estructura social y económica hasta cierto punto que ha habido en Tepoztlán. Esto lo tenemos que ir viendo muy de cerca porque significa una revaloración de cierto tipo de relaciones sociales, de propiedad también, de creación de una ideología de unidad y de cooperación de otra manera. Y creo que esto nos puede dar pistas importantes para el futuro y para lo que, como les decía yo, las estrategias que se toman en otros países tienen que ver con crear una unidad de propósito entre los ciudadanos. Y eso solo lo vamos a crear si partimos de la base, que son las localidades, pero son las ciudades también, utilizando la nueva conciencia que está surgiendo de que todos estamos conectados. Este es el efecto mariposa, en el sentido de que no haya diferencia entre los que viven en zonas rurales y en zonas urbanas, aunque va a ser mucho más difícil obtener resultados buenos de confinamiento en las grandes ciudades. Y bueno, todos sabemos que en este momento hay un enfrentamiento entre dos grandes tendencias, los que quieren privilegiar la economía y los que quieren privilegiar las vidas humanas, que tiene que ver mucho con demografía, doctor Lozano, y estoy segura que ustedes lo están viendo, y tiene que ver mucho con la visión de futuro que se está creando. Y finalmente, muy rápido, solo quiero mencionar que hay un cambio total en la utilización de las plataformas digitales, sobre todo para los audiovisuales, para ver películas y obviamente para conectarse como lo estamos haciendo ahora. Creo que aquí se podría hacer de manera muy rápida una netnografía, como le están llamando, o sea, una etnografía de lo que está sucediendo con estas plataformas digitales, porque aún aquí en Tepoztlán la gente está teniendo acceso a estas nuevas plataformas. Pues esto era lo que quería mencionarles. Me da mucho gusto y espero que tengamos muchos de estos webinars. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Arizpe. Nos abre también muchos panoramas, ¿no?, que hay que observar, ¿no? Las prácticas digitales, la manera en la que podemos incorporar el conocimiento, ¿no? El conocimiento
que se han generado en los pueblos indígenas, por ejemplo, y que por mucho tiempo ha estado relegado y que ahora pues es más que pertinente traer de nueva cuenta a nuestros presentes inmediatos. Muchas gracias. Ahora le daré la palabra al doctor Rodolfo Uribe, es sociólogo de la UNAM, es doctor en Ciencias Sociales por el Colmex, es especialista en desarrollo regional, etnicidad, medio ambiente y epistemología de la complejidad. Por favor, doctor Rodolfo Uribe, tiene la palabra. Sí. Hola, buenos días. Me da mucho gusto verlas a todas y verlos a todos muy bien. Las doctoras Valencia y Arispe pues nos han dado un horizonte muy amplio, nos dejan pensando muchas cosas, como siempre. Yo quisiera hablar, algunos de los amigos cercanos y los compañeros saben que yo me he especializado mucho en seguir el Facebook, en seguir el desarrollo de esta pequeña cosmogonía o cosmología que se da en el Facebook. Y a partir de eso, desde esa visión de mundo, desarrollo, quiero señalar algunos puntos. Entonces, yo quiero hablar del miedo y la histeria, el impacto diferencial de la pandemia. Aunque es una idea originada por el psicoanálisis, es ya sentido común saber que lo que no se menciona es lo que se impone, lo que está enmarcando y dándole sentido a las acciones. Un reportaje de la Deutsche Welle señalaba que una característica de la actual pandemia es la generación de las fake news y la violencia de las deliberaciones. Pero no profundiza el reportaje en buscar o entender cuáles son las condiciones que permiten que dichas falsedades puedan tener tanta credibilidad y sean objeto de la difusión amplia que están teniendo. Llama la atención que tales informaciones y reacciones, que normalmente se supone ocurrirían entre población ignorante, no escolarizada o no integrada a la sociedad moderna, en otras palabras, yo diría más bien a la sociedad mediática, en realidad está ocurriendo en un amplio sector de esta última sociedad. En nuestro país vemos cómo intelectuales reconocidos han tenido expresiones y reacciones exageradas que incumplen con el mandato tácito de un comunicador, un intelectual o un científico. Sobreponer el interés y perspectiva colectiva sobre la perspectiva y las experiencias individuales. Expresiones como que el Estado tiene que asegurarnos la existencia física de un respirador para cada ciudadano no puede explicarse de parte de alguien que tiene estudios universitarios y conocimientos mínimos de nivel licenciatura. Y sin embargo, se las escuchamos a los más reconocidos participantes de los medios de comunicación. Y tenemos por otro lado este fenómeno en donde los privilegiados por las políticas de privatización, por la no intervención del Estado que proclamaban, hoy piden un Estado paternalista y en otras palabras, el regreso del logro filantrópico del que hablaba Octavio Paz. Pero de lo que no escuchamos a ninguno de los personajes en la plaza pública es del miedo o la histeria, que son elementos comunes, naturales y fundamentales de este tipo de situaciones y que, como enseña la historia, se manifiestan de manera diferencial de acuerdo a la recepción y experiencia de los sectores sociales. El miedo se debe básicamente en estos casos a una asimetría inicial. Hay un elemento que este elemento le da la explicación racional y razonable. Nos enfrentamos a cosas que ni siquiera pueden calificarse como seres vivos y menos adjudicarles planeación, intencionalidad o sentido. Y por lo tanto cosas que no puede buscarse comprender. Pero sobre todo, aquí lo que cuenta es que entonces no son comprensibles desde un antropocentrismo. Solo son visibles y traceables y podemos captarlos desde una perspectiva sistémica de conjuntos masivos, en donde millones de elementos lo mismo parasitan unidades complejas autónomas, cuerpos individuales, que en la suma y expansión terminan destruyendo, colonizando o modificando una o varias especies animales.
Y del otro lado estamos nosotros, porque la capacidad de sentir, y particularmente el sentir el miedo, la posibilidad de sentir miedo, aunque después sea tan contagioso como el virus, finalmente siempre es un hecho que en relación a las enfermedades se da en lo más íntimo del nivel individual. Es un hecho que ocurre a nivel de individuos. Es un fenómeno que denuncia la conciencia propia de cada persona. Albert Camus es quien nos da luz en este tema, tanto en El hombre rebelde como en La peste y la caída. Y por eso la historia de las plagas se caracteriza, como lo señala Jean Delumeau, en su libro de la historia del miedo de Occidente, por las más crudas reacciones de egoísmo. Es decir, llegamos a ver que padres se separan de sus hijos, por ejemplo. Y aquí la diferencia, tal como nos lo presenta por otra parte Sheldon Watts, es cómo se define al individuo. ¿Qué es el individuo que en ese momento recibe la amenaza de la peste? Sheldon Watts demuestra que hay una enorme diferencia históricamente de la recepción y gestión de las plagas en Oriente y Occidente en función de este factor. Y yo creo que Rita Segato ha acertado al señalar que parte de la crisis que nos mete la COVID-19 está generada por la moderna concepción narcisista individualista, por los resultados de este proceso que Ulrich Beck llamaba la individuación, que además nos exige, contra las propias ideas tradicionales populares latinoamericanos, ser asépticos, intocables y perfectos. En los estamentos aspiracionistas urbanos, dependientes de la economía privada o de la aristocracia del presupuesto público, además, se autosupone al individuo como un sujeto absoluto de derechos sin obligaciones. Campea una noción particular de democracia que define al Estado como servicio personal de los individuos. Y es esto lo que se esconde detrás de enunciados simplificadores, como decir que los políticos son nuestros empleados, y llevan actitudes ingenuas en donde se está dando esta situación ambigua, en donde se supone que un funcionario está cumpliendo porque se dedica 8 horas al día a informar, cuando pues en la práctica, realmente le estaría quitando tiempo a la gestión administrativa. La diferencialidad de reacción también se ha manifestado de manera muy interesante, en tanto que se trata de una plaga light, quizás para estar a la moda con la posmodernidad. Es una plaga que no mata a todos y no de manera inmediata. Esta vez, a diferencia de otros momentos históricos, la discriminación de una población objetiva no le imponen las reacciones sociales de contención, sino las características de la enfermedad. Y la ligereza de esta enfermedad también está en que el factor diferencial de letalidad no la impone el propio virus, sino condiciones que de alguna manera se han naturalizado como parte de la sociedad moderna dentro del propio esquema de lo que llamamos la transición inmunológica. Es entonces, de manera casi increíble, que el virus resulta perfecto para desnudar la diversidad y complejidad de efectos negativos sobre el cuerpo individual de nuestra vida moderna. Además, desnuda el desmantelamiento de los servicios públicos colectivos, que bajo este modelo de sistemas privados individualizados, y como se vio en Nueva York, desnuda la diferencia entre el acceso a los servicios públicos por diferenciales étnicos, como le ocurre a los afroamericanos y a los mexicanos, y finalmente también al modelo de una medicina centrada en la tecnología y la hospitalización. Finalmente, lo que pasa es que hemos olvidado que las epidemias son el más eficaz y duro dispositivo disciplinario de la especie y que se encuentran detrás de las grandes diferencias culturales, como lo demuestran, por ejemplo, para los sistemas alimenticios, Fernando Brodel. Él nos explica cómo la Gran Peste provocó el aumento del consumo de carnes y cereales en Europa, distinto al vegetarianismo de China e India. Y los efectos de las plagas están detrás de lo que Norbert Elias llama procesos civilizatorios.
o sea, de las costumbres y tradiciones, quiénes se saludan de mano, quiénes se abrazan, etcétera. Y estas diferencias de experiencias, de distintas adaptaciones convertidas en patrones culturales, curiosamente nos saltaron donde menos podría esperarse, en las discusiones de la Unión Europea sobre el financiamiento de los gastos de la epidemia. Portugal, España, Francia, Italia, contra Bélgica, Holanda, Alemania y Finlandia, discutieron sobre subsidiar solidariamente los costos de la atención o que cada quien asumiera los suyos. Y detrás de esto, inmediatamente, estaba la discusión sobre el papel que los ancianos o los viejos juegan en cada sociedad. Y finalmente, bueno, en el caso de México, pues tenemos que confrontar que frente a este panorama de histeria que se da en la sociedad mediatizada, tenemos esta actitud con la que hemos convivido, nos toca a veces convivir tan directamente, los que vimos en Cuernavaca y en el DF, bueno, algunos lo hemos padecido, de que para la mayor parte de la sociedad, para este 70% de la sociedad que no está mediatizado en México, no se da este fenómeno de histeria, pero se daban al otro extremo. Tampoco se están creyendo que esté ocurriendo esta epidemia y pues regresan a la vieja, al viejo pesimismo mexicano de que pues el que se va a morir y el que va a vivir. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Interesantísima reflexión que pone sobre la mesa justamente esta concepción pues moderna y posmoderna del individuo y los efectos que eso tiene en nuestra forma actual de muchos integrantes de nuestras sociedades, que no de todos, como bien dices, de enfrentar esta pandemia y de reaccionar ante el miedo o de generar miedo o histeria. Muchísimas gracias. Vamos ahora a darle la palabra a la doctora Heréndira Serrano. Ella es doctora en antropología y maestra en psicología social, entre muchas otras áreas disciplinares en las que se ha formado. Sus principales áreas o temas de investigación son los estudios de género, la identidad, las representaciones sociales, cultura y maternidad, migración, política, ambiente, paz, seguridad, cultura y desarrollo, entre muchos otros temas que abordan los trabajos de Heréndira. Así que, bueno, pues tienes mucho que contarnos en este contexto. Gracias, Heréndira. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes ya. Yo quiero también quiero empezar con un agradecimiento, ¿no? A Cris y a Juan Carlos por organizar este interesantísimo panel, al CRIM y a mis colegas panelistas, y bueno, a la UNAM, por supuesto, representada tan dignamente por la doctora Guadalupe Valencia. Yo voy a hablarles de la otra pandemia del coronavirus, así ha sido nombrada por la ONU, y es la violencia de género. Empezaré con algunos datos de contexto. El 8 de marzo del 2020 fueron asesinadas en México 11 mujeres. Ese día, más de 100,000 mujeres salimos a la calle a exigir un alto a la violencia de género, considerada hace muchísimos años ya por la ONU pandemia. Con eslóganes como "quiero morir de vieja, no por vieja", "desnuda te incomoda, muerta no", "si no resisto, no existo", "somos el corazón que sale por las que ya no están", o "disculpen las molestias, pero nos están asesinando". América Latina es el lugar más inseguro para las mujeres en el mundo, exceptuando las zonas de guerra, cosa que a nosotros en México no nos provoca mucho consuelo. México es el país con más violencia homicida y sexual para infantes y adolescentes en el mundo. El día 9 de marzo se hizo un paro nacional bajo el hashtag "Un día sin mujeres, un día sin nosotras", para hacer visible la contribución de las mujeres al país. Las protestas tomaron como eje este año el feminicidio, el crimen de odio a las mujeres por ser mujeres. Entre 2015 y 2018, el feminicidio creció 111% y en 2019 hubo 976 feminicidios oficiales. ¿Qué ha pasado en estos meses del COVID? En 3 meses, entre enero y marzo del 20, se han registrado 244 víctimas de feminicidio y 720 de homicidio doloso. Un total de 964 a nivel nacional, 51% mayor al mismo periodo en el año 2016.
La pandemia del coronavirus fue declarada por la OMS el 11 de marzo. México, al sumar 12 muertes por COVID el 23 de febrero, implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia y se suspendieron las actividades escolares y hubo este llamado al confinamiento voluntario. Solo entre febrero y marzo de 2020, según el informe de incidencia delictiva del Fuero Común, las denuncias por violencia familiar en México aumentaron 12% y fue una cifra 19% mayor al mismo periodo del año pasado. Las mujeres no solo viven violencia de género en casa, ni es perpetrada solo por varones, sí, pero el victimario es en casi 10 de los casos el varón y la violencia de género perpetrada por desconocidos era solamente del 15% según ONU Mujeres. Es decir, el victimario está más cerca que nunca y la pandemia sanitaria no está ayudando a la pandemia de violencia de género. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, por ejemplo, reportó que aumentó en un 120% las llamadas de emergencia que han recibido en abril respecto al mes de marzo. 9 de cada 10 son hechas por mujeres pidiendo auxilio por violencia. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reporta 66% violencia física y 22% violencia psicológica o emocional. Son datos muy alarmantes. Según el presidente del Consejo Ciudadano, 40% de las mujeres que llaman por emergencia indican que hace tiempo que padecen violencia de género y 20% expone que sufren violencia a diario. Según el 911, las llamadas se disparan entre las 6 de la tarde y las 4 de la madrugada y se combina el consumo de alcohol con la frustración por el tema económico y laboral. Así, la familia resulta la institución social más violenta y en confinamiento las agresiones se invisibilizan aún más. Me voy a saltar una parte por el tiempo. Hay estimaciones por ahí. Bueno, en este momento estamos teniendo en Estados Unidos, por ejemplo, cifras de muerte similares al 11 de septiembre cada 2 días. Y en estos 3 meses ya superó el número de muertes a los fallecidos en la guerra de Vietnam. En el caso de México, Gerardo Esquivel estima que tan solo en abril se perderán 700,000 empleos en México, ¿no? El doble de los creados en 2019 para tener una dimensión. Si a esto le sumamos la condición étnica, las mujeres indígenas desde antes del COVID-19 reportaban índices de pobreza de por sí de 75%. Según la editorial publicada el 11 de abril en Lancet, el COVID-SARS-2 no discrimina, pero el género sí tiene un peso en la transmisión. Las comorbilidades asociadas a comportamientos de riesgo, tales como el consumo de alcohol y fumar, y cómo se sobreviven. Ahí también se destaca el papel de cuidadoras, el aumento en la violencia doméstica y la falta de apoyo, especialmente en contextos de maternidad. Buscando algunas otras caras desde el género en la pandemia, el COVID afecta desproporcionalmente más a los varones de nuestro país. De los casos confirmados, 58% son varones, 42 mujeres, y entre las defunciones, 68% son varones y 32% son mujeres. El Foro Económico Mundial ha difundido el argumento que el liderazgo de las mujeres jefas de Estado por su exitoso manejo de la pandemia, casos como el de Taiwán, Nueva Zelanda, Alemania, 4 de los 5 países nórdicos. Y se ha extendido el argumento en favor de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Al respecto, me parece que sí es importante visibilizar estas diferencias, si bien enfocar el liderazgo femenino solamente al más alto nivel de liderazgo político es seguir con un enfoque hegemónico que roba agencia al cotidiano y a las heroínas cotidianas que desde casa llevan la mayor carga en el manejo de la pandemia y el confinamiento. En el tema de cuidados y cuidadoras, según el reporte COVID del Fondo de Población de la ONU, los sistemas de apoyo sanitarios están constituidos 70% por mujeres en el mundo, que a su vez están en condiciones de mayor vulnerabilidad, enfrentando un estrés, un burnout, sobrecarga de trabajo, falta de recursos, de redes, etc. Nos alertan a que las pandemias empeoran las desigualdades de género. La revista Nature publica un artículo el 17 de abril en el que habla de los impactos de la pandemia para las carreras académicas de mujeres. Refiere especialmente a quienes cuidan a descendientes y la carga específica que le toca a las mujeres dentro de estas familias. Invita a los sistemas de evaluación a considerar esto, dado que el humor, dice, no bastará.
Según la ONU Mujeres, hay 5 pasos indispensables que los gobiernos pueden dar en contextos como las de la pandemia. No, por tiempo no voy a poder decir los 5, pero sí quiero decir que el Washington Post refiere el 13 de abril que el gobierno federal en México retiene los 405 millones de pesos del presupuesto anual de la Red Nacional de Refugios por burocracia, que el Poder Legislativo no intervino antes para garantizarle a esta red un presupuesto de carácter permanente, que el Poder Judicial paró parcialmente la atención de denuncias en 27 de los 32 estados del país y que los gobiernos estatales escatimaron las medidas de protección. Así, se requieren recursos para la violencia de género en la Jornada Nacional de Sana Distancia, campañas de comunicación social decididas, garantizar los refugios, los centros y redes de apoyo, los procedimientos de justicia con perspectiva de género, los sistemas de prevención y respuesta, los apoyos económicos a mujeres, destinar bastante trabajo al tema de masculinidades, en fin, transversalizar la perspectiva de género en todas las medidas públicas. Esto en México, pero además Amnistía Internacional, en un informe sobre brechas de género y coronavirus, alerta, por ejemplo, a la situación de las mujeres refugiadas atrapadas en los campamentos superpoblados de Grecia, más de 37,000 personas hacinadas en lugares con capacidad para 6,000 personas. Y bueno, la falta de servicios para higiene personal, las enfermedades, ¿no?, que multiplican el riesgo de contagio. UNICEF ya había dicho que 40% de la población mundial no tiene agua en estos tiempos de lavarse frecuentemente las manos. Quiero cerrar diciendo que el buen trato engendra buen trato y el maltrato, la violencia y el malestar conllevan escaladas de violencia, de maltrato y de malestar. Este año han muerto en México 503 mujeres por coronavirus, comparadas con 244 víctimas de feminicidio y 720 mujeres asesinadas en un homicidio doloso. El mes de marzo de 2020 registró 3,000 homicidios dolosos, 8.5% más que en febrero. Los varones también se están matando. El sábado y domingo por la noche y madrugada hubo recurrentes detonaciones de metralleta en el norte y nororiente de Cuernavaca. Duraron horas. Al parecer, más que balaceras, según algunos medios, presuntamente se trató de narcofiestas. Líderes alfas que ante el encierro manifiestan su poder bailando y disparando. El manejo de esta pandemia de la pandemia es un manifiesto de violencia expresiva, siguiendo la categoría de Rita Segato. La violencia de género no es prioritaria. El cotidiano tiene todo que ver con el funcionamiento de la violencia de género. La peste tuvo que ver con la sustitución de los valores medievales por los renacentistas, y quizá el COVID-19 nos está enseñando que las soluciones son relacionales y colectivas. Por ello, quizá esta es una oportunidad para que los varones también asuman sus responsabilidades domésticas, dado que la democratización del ámbito doméstico es un gran reto pendiente, de cara a avances significativos que sí hemos tenido en la redistribución, en la representación y en el reconocimiento en el ámbito público. Antes de concluir, quiero reafirmar que me preocupa profundamente la transmisión y educación en la violencia. Estos días las y los niños y adolescentes están aprendiendo de buen trato o de maltrato. También me preocupan las y los huérfanos del feminicidio. Para cerrar, no hay atajos para el buen trato es el camino. Yo me pregunto y les pregunto, ¿qué tiene que pasar para que la pandemia de violencia de género en este país sea prioritaria? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Erendira. Creo que entender esta otra pandemia, ¿no?, el de la violencia de género, nos abre también, cada dato que nos has compartido, pues abre, digamos, una reflexión mucho más profunda, pero creo que pones un escenario terrible, ¿no?, de esas otras cosas que se están generando y que de alguna manera están desnudando otras realidades, ¿no?, que siempre han estado ahí, pero ahora se manifiestan de una manera mucho más clara o contundente, ¿no? Muchas gracias. Ya están llegando muchas preguntas a YouTube. Aprovecho para darle las gracias a quienes nos acompañan por YouTube. Al final de la sesión vamos a tratar de articular estas preguntas para que los expertos y nuestros expertos las contesten. Entonces, bueno, sin más, le voy a dar la palabra al doctor José Escurdia. Él es filósofo, es investigador del CRIM. Entre sus líneas de investigación están el cuerpo, la resistencia y producción de subjetividades frente a la lógica de la globalización capitalista, la filosofía para niños y el vitalismo filosófico. Adelante, por favor, doctor Escurdia. Hola, buenos
Buenos días a todos. Quería agradecer a la doctora Cristina Amezcua, al doctor Juan Carlos Domínguez y también al director Fernando Lozano la oportunidad pues eso, de poder plantear una serie de cuestiones en relación al COVID. Justo en relación a pues que se plantean una serie de temas que indudablemente nos desbordan, y en ese sentido pues se constituyen como un acicate para movilizar nuestros propios marcos conceptuales, para movilizar nuestro, un entramado categorial, para poder asir en su especificidad los regímenes de experiencia a los que nos estamos viendo sometidos, y ante los cuales pues no tenemos más que una perspectiva crítica que desemboque en una disposición activa. Esto en el sentido de que el manojo de estímulos a los cuales estamos sujetos, pues evidentemente tienen una serie de vertientes éticas, políticas, económicas, etcétera, etcétera, que pues si no son encaradas, pues van a desembocar en una serie de desastres políticos y sociales de diverso orden. Entonces, en ese sentido, yo desde mi propia perspectiva de trabajo, que es básicamente la del vitalismo filosófico y la ontología política, quería poner sobre la mesa una serie de conceptos con los que yo trabajo y que son pues la herramienta con la cual pretendo al menos generar ciertos marcos para poder encarar pues como decía la doctora Valencia, este acontecimiento que ha venido a emplazarnos a reaccionar desde una perspectiva crítica. En particular, a mí me gustaría para ello pues establecer una especie de vocabulario filosófico anclado en la ontología política y que tiene como columna vertebral, vamos a decirlo así, esta correa de transmisión entre una serie de autores vitalistas. Pienso en Nietzsche, pienso en Spinoza, pienso en Bergson, pienso en Deleuze, con pues algunas aperturas a Foucault y también a Giorgio Colli, por ejemplo, en la que la noción de cuerpo es fundamental, una noción abordada desde una perspectiva filosófica en la que el cuerpo aparece como la capacidad de afectar y ser afectado en tanto ámbito expresivo y de la propia vida como causa inmanente, ¿no? El cuerpo, en tanto capacidad de afectar y ser afectado, afirma la vida en tanto fuerza, en tanto potencia, en tanto capacidad de existir. En ese sentido, el propio cuerpo se constituye como sustrato, como fundamento, pues de la construcción del orden social, ¿no? Son las afecciones activas, la fuente de una producción de subjetividades anclada en la comunalidad. En la intervención de la doctora Arispe, ella vive en Tepoztlán, yo vivo en el pueblito de al lado que se llama Amatlán. Se hace patente cómo hay una producción afectiva anclada en la comunalidad que aparece como un recurso como fuente de una serie de recursos organizativos que hacen posible enfrentar los dilemas de la pandemia, ¿no? Es el afecto como resorte de un proceso de autodeterminación, el motor interior de la construcción de un orden social autónomo que puede darse a sí mismo sus propias reglas, en este caso frente a la pandemia, que aparece como pues también como una fuerza que viene a irrumpir tanto en el propio cuerpo individual como en el cuerpo social. Ahora bien, aquí la cuestión, siguiendo, vamos a decirlo así, la trama conceptual de este gran arco
vitalista que aparece como horizonte crítico de la modernidad capitalista, es que es precisamente el capital, a través de una serie de dispositivos o de aparatos de captura, siguiendo la terminología deleuziana Foucaultiana, que los propios cuerpos se ven codificados para extraer de estos pues, un trabajo útil o básicamente una plusvalía. Y para eso el dispositivo, el aparato de captura, se vale de afecciones, de una serie de estímulos que se traducen en un horizonte afectivo pasivo y meramente reactivo, fundamentalmente a partir del afecto del miedo. Es el miedo, el gozne, que permite la sujeción o la captura del cuerpo en un dispositivo para dar lugar a una producción de subjetividades en las que, vamos a decirlo con Spinoza, los hombres luchan por su esclavitud como si fuese su libertad para servir el orgullo de un tirano, ¿no? Sí, tenemos el hecho material de la pandemia, de la infección, pero hay una circularidad entre natura y cultura. El COVID como tal, pues sí tendrá una estructura molecular determinada, pero esta tiene una serie de efectos que se hacen, que se desdoblan en una construcción política que viene a perpetuar y viene a acentuar vamos a decirlo con él, es la axiomática capitalista. Sí, está el confinamiento, está el encierro, está la ruptura de las cadenas de producción, pero al mismo tiempo hay un gran entramado audiovisual, digital, de propaganda, de opinión, etcétera, etcétera, que está abocado a inculcar miedo. Y ese miedo se traduce no en la posibilidad de recurrir justamente a una producción afectiva activa que dé lugar a la producción de lo común, sino por el contrario a acentuar el individualismo, acentuar una aparente comunalidad, pero que en el fondo, bueno, el propio individualismo y esta aparente comunalidad confluyen en acentuar la propia dinámica capitalista, que tiene como por un lado decimos un horizonte afectivo pasivo fundado en el miedo, pero por otro lado, en términos económicos, se sostiene en la deuda. Las sociedades planetarias, cada uno con sus singularidades, sus especificidades, vamos a terminar todos endeudados después del COVID. Y esa deuda se va a caracterizar fundamentalmente en la sujeción del Estado nacional al capital transnacional. Los estados se van a endeudar con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Internacional va a otorgar una serie de préstamos que van a rediseñar los flujos capitales globales y esa deuda contraída por los estados la van a pagar los propios pueblos al servicio de las burguesías nacionales sujetas a el gran capital internacional. De tal manera que la propia pandemia se constituye como un dispositivo de dominación de la propia axiomática capitalista, en el sentido de que la producción afectiva dada a partir del afecto del miedo va a ser el motor interior de la implementación de una serie de dispositivos de vigilancia, de dominación, dispositivos sanitarios también, que al estar engarzados en la dinámica de la deuda, van a rediseñar la propia economía mundial, acendrando la distinción fundamental entre una burguesía con una serie de atributos y una gran masa social que va a ver negada su especificidad constitutiva, su carácter diferencial, ¿no? Como decía la doctora Erendira, bueno, es que el COVID está acendrando los problemas de género, ¿no? Pero entonces no solo van a ser mujeres, indígenas,
negros, migrantes, etcétera, 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 van a ser constituidos no como mujeres, negros, indígenas, migrantes, sino fundamentalmente como deudores de una maquinaria productiva que es justamente en la propia figura del cuerpo, en tanto capacidad de afectar y ser afectado, va a encontrar pues, el mecanismo de su reproducción, ¿no? Entonces, bueno, es el miedo, todos lo sentimos todos los días, solo basta hablar con el vecino, darse una paseada por los medios de comunicación, y la pregunta es, ¿cuáles serán las estrategias para llevar a cabo una producción afectiva, activa, que se traduzca en un proceso de autodeterminación y en una fuente de comunalidad que respete el hecho diferencial, contra un uso de la propia pandemia que pues va a venir a agudizar y a generar nuevas formas de esclavitud, a darle satisfacción a lo que Deleuze y Guattari llaman una esclavitud maquínica. Entonces, bueno, todo ese tipo de serie de cosas pasan más o menos por el arco conceptual que yo vengo trabajando. Evidentemente, el suceder de los acontecimientos desborda lo que uno piensa habitualmente sobre las cosas, y eso se constituye pues, como un estímulo para movilizar los propios marcos conceptuales y pues llevar adelante un trabajo de investigación que tenga algún rendimiento ético y político. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Pues centrales estas definiciones conceptuales y cómo a partir de la manera en que definimos el mundo podemos encontrar diversas estrategias para movernos en él, buscando alternativas justamente para esta creación de lo común. Creo que una de las cosas más interesantes de tu presentación es marcar cómo la filosofía, lejos de lo que mucha gente puede pensar, no se mueve solo en el mundo de las ideas, sino que tiene un impacto fundamental en la construcción práctica de estrategias. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos ahora a darle la palabra a la doctora Erika Fosado. Ella es doctora y maestra en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es investigadora del CRIM y está actualmente trabajando en la investigación lógica de género y agencia socioambiental en contextos urbanos, rutas alternativas frente al cambio climático. Y también es coordinadora y docente del Diplomado Género, Desarrollo y Sustentabilidad, entre muchas otras cosas. Muchísimas gracias, Erika. Adelante. Bueno, pues también yo antes que nada quiero agradecer a la doctora Cristina y al doctor Juan Carlos por haber organizado este espacio que me parece tan necesario, y al doctor Fernando Lozano por darle lugar. Es un gusto estar en este panel con colegas investigadoras e investigadores que nos están compartiendo reflexiones que me parece que no solo resultan interesantes, sino útiles para ir dimensionando los efectos de esta crisis que estamos enfrentando. Por mi parte, me interesa poner en la mesa el tema de movilidad sustentable como una alternativa para pensar en posibles respuestas a la pandemia, tanto en la temporada de confinamiento como en la fase que va a seguir a este. Iniciaría colocando el contexto de lo que quiero compartirles. Reflexionar sobre un acontecimiento, como bien lo sustentó la doctora Guadalupe Valencia, que está en curso, que además no solo observamos, sino que estamos experimentando, somos parte de lo que está sucediendo, y que además abre un campo muy amplio de incertidumbre, nos va a exigir mucha precaución, tanto de las interpretaciones que ofrecemos como de los escenarios que aventuramos. Frente a este panorama, sin duda tenemos algunos recursos, algunos serían el de la imaginación sociológica, pero también el paradigma de la complejidad, que nos van dotando de algunas coordenadas para esbozar posibles rutas analíticas y prácticas. Dicho esto, considero que entre la naturaleza y la cultura actualmente se está abriendo un campo en el que emerge la necesidad de construir un nuevo pacto socioecológico, como bien lo señaló la doctora Arispe. Es decir, un replanteamiento de las relaciones socioambientales que no pueden seguir bajo una lógica instrumental en la que la naturaleza se reduce a recursos para el bien de la humanidad, desconociendo que somos parte de este mismo entramado de la vida.
La pandemia nos va recordando esto, la vulnerabilidad que experimentamos como seres biológicos expuestos a la amenaza de un virus, pero también hace visible la fragilidad de sistemas socioeconómicos que han fallado en generar condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos, tal como lo estuvo señalando el doctor Rodolfo Uribe. Y bueno, en este mismo campo, entre naturaleza y cultura, en las últimas décadas hay otros problemas que también están demandando nuestra atención. Me atrevería a decir que quizá incluso más importantes, si bien no han llegado a constituir una amenaza tan evidente que nos mueva globalmente a darle una solución inmediata. Y me estoy refiriendo específicamente al cambio climático. Podríamos pensar también que atender a tantas crisis al mismo tiempo puede resultar en un agobio a nivel personal o ser poco estratégico en términos de diseño de políticas públicas. Y eso puede ser muy cierto si estamos pensando en soluciones aisladas o si fallamos en reconocer las posibles conexiones que hay entre los distintos problemas que nos están demandando respuestas robustas y prácticas. ¿Pero qué significa esto de estas coordenadas que estoy mencionando? Pues bien, buscar alternativas prácticas, por un lado, estaría implicando apostar por soluciones que puedan ser aplicadas en el corto plazo, que no exijan un alto costo de inversión y que sean accesibles para amplios grupos de la población. Y que sean robustas, apuntaría a alternativas que atienden a diversos problemas a la vez, que resuelven una variedad de necesidades y que han sido probadas en el transcurso del tiempo. Y yo encuentro que el ciclismo urbano como una forma de movilidad sustentable responde a ambos criterios. En el contexto del cambio climático específicamente se ofrece como una medida de mitigación importante, pues el transporte motorizado es responsable del 14% de las emisiones directas de gases de efecto invernadero y específicamente en México este sector es la segunda fuente de emisiones, contribuyendo con una cuarta parte del total. Esto sin dejar de mencionar los problemas asociados al uso del coche, que todas y todos conoceremos por aquí, contaminación del aire y auditiva, estrés, agotamiento, accidentes, aumentos en tiempos de traslado, acoso, inseguridad, etc. Desafortunadamente, esta es la forma de transporte que sigue privilegiándose en el país. El ITDP observa que más de la mitad del presupuesto de movilidad en los últimos años se ha enfocado en la infraestructura automovilista, cuando, y esto es muy importante, en las ciudades del país solo 3 de cada 10 viajes se realizan en automóvil. Incluso en la zona metropolitana del Valle de México, el automóvil particular resuelve solo el 19% de la demanda del transporte. Tenemos así que tanto ambiental como socialmente resulta inviable seguir apostando por el uso del coche y cabe analizar seriamente la pertinencia del ciclismo urbano como una alternativa de movilidad. Ahora bien, en el contexto de las medidas de confinamiento que buscan frenar la multiplicación de los contagios de SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, muchos países han encontrado en la bicicleta una solución para las personas que siguen teniendo necesidad de desplazarse de manera cotidiana, ya sea porque sus funciones son esenciales o porque sus condiciones son precarias y tienen que seguir encontrando una forma de sustento. En decenas de ciudades de Europa, de Asia, de Latinoamérica en las últimas semanas, se están creando ciclovías temporales para favorecer el uso de la bici, pues se reconoce que ayuda a guardar esta sana distancia que nos están pidiendo. Incluso en ciudades como Nueva York, como Lima o como París, se está pensando en impulsar esta forma de movilidad en las etapas posteriores al confinamiento para buscar evitar nuevos brotes de contagio. Pero los beneficios que aporta el ciclismo, me atrevo a decir que no se reducen a cuestiones de mitigación ni de sana distancia. Hay por lo menos 3 aspectos en los que esta forma de movilidad constituye una vía, no solo para recuperarnos de esta crisis, sino para apostar por un mayor bienestar. Por ejemplo, en cuestiones de salud, el uso de la bici como forma de transporte ha reportado beneficios tanto físicos como mentales. Esta pandemia nos deja la tarea de generar condiciones para frenar problemas de salud pública como la obesidad, la hipertensión o la diabetes, transformar estos ambientes obesogénicos que hemos estado impulsando, y la bici es una herramienta que puede contribuir mucho en ese sentido. También se nos ha advertido de la crisis económica global que está en puerta. Y al respecto también el ciclismo urbano tiene el potencial de ayudar a la recuperación de economías locales. Esto ha sido probado en varios estudios, no solo por el ahorro que puede representar en los presupuestos familiares en términos de gastos de transporte, sino porque favorece el consumo a los pequeños y medianos negocios, que están siendo particularmente afectados en estos momentos. Y bueno, también la pandemia nos hace pensar en la importancia de construir un sentido de comunidad, como lo estaba apuntando la doctora Erendira.
Y paradójicamente, si bien la bici ayuda a mantener una distancia física, es una aliada en la construcción de redes y de apreciación del espacio público. Este es un beneficio del ciclismo urbano que no suele ser tan valorado, pero que es un elemento muy indispensable que necesitamos para imaginar y construir otro tipo de ciudades. Lamentablemente, al menos hasta el día de hoy, los gobiernos locales en México no han explorado esta alternativa de movilidad, considerando las condiciones que impone el COVID-19. Pero sí es importante destacar que la sociedad civil se ha estado moviendo. Por ejemplo, la Alcaldía de la Bicicleta desde mediados de marzo propuso una red de ciclovías temporales para facilitar la movilidad en esta pandemia. La Organización de Bicitecas, que trabaja por ciudades humanas y transporte sustentable, también está organizando una colecta para donar bicicletas al personal de salud. Y desde la academia hay también contribuciones importantes en este tema. Hace poco más de un año, la UNAM diseñó un plan de movilidad en bicicleta para la Ciudad de México, un proyecto que fue liderado por el Instituto de Geografía. Lo que quiero decir acá es que se cuenta con una base teórico, metodológica y técnica que puede ser replicada en distintas ciudades del país, pero también con una base social preparada y comprometida con el impulso de esta forma de movilidad. Tenemos pues una alternativa muy concreta que representa un medio para transformar nuestras condiciones socioambientales. Una que además en el contexto de la pandemia, en el corto plazo puede ayudar a evitar el contagio, pero que en el mediano plazo nos ayuda a tener sistemas de salud más fuertes, el impulso de las economías locales y también a construir lazos comunitarios. Para ir cerrando, quiero decirles que he colocado lo urbano como el espacio de reflexión porque más de la mitad de la población a nivel mundial se concentra en estos sitios, lo que las vuelve particularmente vulnerables a situaciones como esta, como la de la pandemia, pero también porque en estos lugares se consume cerca del 80% de la energía y se genera aproximadamente el 70% de las emisiones de Haze. Para que una crisis se convierta en oportunidad, no va a ser algo que va a suceder de manera automática. Es un paso que exige cambios y en este contexto yo considero que las ciudades son plataformas idóneas para emprender otras formas de habitar el mundo, para imaginar otras formas de relacionarnos, pero también de responsabilizarnos por la salud de nuestros entornos ecológicos. Y este tránsito, este paso no se va a dar en automático, va a haber los sistemas tienden, digamos, a autorregularse y en ese sentido las alternativas que estemos pensando van a tener que ser impulsadas también por la sociedad civil. Y bueno, resumiendo, toqué dos problemáticas que están generando, a mi parecer, una crisis socioambiental y civilizatoria, la pandemia y el cambio climático. Y aunque sus causas y sus manifestaciones son distintas, sus efectos pueden irse aglutinando, dejándonos con una sensación de vulnerabilidad o de desesperanza. Y frente a ello es que yo propongo que imaginemos y emprendamos soluciones prácticas y robustas que nos ayuden a cerrar brechas de desigualdad, pero también a diseñar acuerdos socioecológicos más justos. Y creo que la movilidad sustentable, particularmente el ciclismo urbano, es una herramienta que puede ayudarnos a catalizar esta crisis para convertirla ahora sí en una oportunidad de repensar y de reconstruir nuestros espacios y nuestros vínculos. Gracias. Muchas gracias, doctora Erika. Creo que también igualmente nos abres escenarios de futuro, que yo creo que es un poco lo que de repente nos inquieta y nos lleva a pensar cómo va a ser ese regreso, ¿no?, a la normalidad, ¿no? Ahora uno sale a la calle, no hay autos, uno pensaría que es el escenario ideal para andar en bicicleta, utilizar otro tipo de transporte y claramente nos permite pensar en cómo sería, digamos, una sociedad que regresa al mundo después, digamos, que de ser reseteada, ¿no? Y la manera en la que podemos, de alguna manera, volver a construir escenarios que no repitan otra vez lo que hemos estado viviendo en términos de la pandemia y sobre todo los problemas que nos lleva a resolver, digamos, estas alternativas de transporte, ¿no? Muchas gracias, Erika. Y bueno, sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Carolina Espinosa. Ella es investigadora del CRIM, es doctora en Ciencia Social con especialización en Sociología y maestra en Sociología por el Instituto Mora. Ha realizado investigaciones sobre procesos de toma de decisiones, sociología, y derechos humanos, sociología de la violencia y prevención del delito. Perdón, gracias, Carolina.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo con mucho gusto a la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, al doctor Fernando Lozano, director del CRIM. Agradezco a la doctora Cristina Mezco y al doctor Juan Carlos Domínguez la invitación a participar en este panel y saludo al resto de mis colegas del CRIM y al auditorio que nos escucha. Bien, el título de mi presentación es Narrativas de la epidemia, la construcción social del heroísmo y el estigma sobre el personal de salud en México. En las últimas semanas, en medios de comunicación y redes sociales se ha dado cuenta de agresiones contra el personal de salud que van desde actos de discriminación hasta violencia en al menos 11 entidades del país. Estos actos han sido sancionados moral y hasta legalmente. El propósito de mi intervención es ir más allá de estas interpretaciones normativas y ofrecer una reflexión sociológica sobre las causas, características y alcances de las agresiones al personal sanitario. Para tal propósito, propongo comenzar echando un vistazo a la situación del derecho humano a la salud en México. Si se revisan las quejas registradas por las comisiones estatales de derechos humanos y la CNDH, se podrá observar que las violaciones al derecho a la salud suelen ocupar el tercer lugar nacional en número de agravios. Por encima de las afectaciones a este derecho solo se ubican las ofensas cometidas en los ámbitos de seguridad y justicia. Para más detalle, casi la tercera parte de las 98 recomendaciones que emitió la CNDH en 2019 surgieron a partir de agravios a la salud de los usuarios y derechohabientes en 12 entidades de la República. 21 de las 28 recomendaciones emitidas en la materia fueron por violaciones llevadas a cabo en hospitales del IMSS. Con esto quisiera plantear la primera hipótesis o conjetura de este trabajo, y es que las violaciones al derecho a la salud en México no son hechos extraordinarios. Tampoco son el resultado de decisiones deliberadas para afectar a la población, de ningún modo. Antes bien, y esto es lo que sostengo, se trata de actos sistemáticos y estructurales que derivan de las profundas deficiencias del sistema de salud en México que impiden el disfrute del derecho a la salud en términos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Estas características del sistema de salud, que además son de sobra conocidas desde hace años, cobran actualidad en el contexto de la epidemia. Paso ahora a la epidemia. Esta y el resto, cualquier epidemia, llevan la impronta, como se ha señalado aquí, de la incertidumbre exacerbada. La información sobre el nuevo virus se va actualizando al mismo tiempo que éste se replica con gran eficacia y da muestras de su letalidad. La incertidumbre y el temor, cuando son sensaciones desmedidas, se convierten en obstáculos para la realización de la vida social. Entonces nace con urgencia la necesidad de estabilidad y seguridad. Estas condiciones pueden obtenerse en términos físicos, por ejemplo, quedándonos en casa, lavándonos las manos y manteniendo una distancia de 2 metros frente a otros. Pero la seguridad también se obtiene en términos simbólicos, estableciendo límites que nos permitan situarnos del lado de la salud y la vida en oposición a la enfermedad y la muerte. Pero para que exista un lado, lo sabemos, tiene que haber el otro. ¿A quién vamos a colocar del lado de la enfermedad y la muerte? ¿Quiénes van a ser los contagiados, los infectados, los que propagan el virus? En principio, suponemos que aquellos más expuestos al virus, sobre todo si es en condiciones de grandes carencias y deficiencias estructurales, como los que cargan las clínicas y los hospitales públicos en México desde hace décadas. El estigma. Lo anterior deviene en el estigma de infectados contra el personal del sistema de salud. De acuerdo con Goffman, el estigma es un atributo que depositamos en otra persona para identificarla como alguien diferente a mí, en el sentido de que aquella persona es impura, corrompida, desacreditada o contaminada. El estigma es un recurso de identidad social que en el contexto de una pandemia permite una división entre infectados y sanos.
situándose el que estigmatiza, situándose simbólicamente del lado de la pureza. De aquí se deriva la segunda hipótesis de este ensayo. La discriminación y la violencia contra el personal del sistema de salud en México no solo son actos reprobables normativamente, sino que corresponden a un fenómeno de estigmatización propio de las epidemias con el que se busca situarse en una zona de estabilidad y seguridad simbólica. La marca del heroísmo. El estigma de infectados contra el personal del sistema de salud puede ser un factor que contribuye al desgaste, enojo y malestar de doctoras y enfermeros en los hospitales, quienes de por sí se enfrentan a problemas como la falta de equipo de protección, la saturación de sus centros de trabajo y el estrés propio de trabajar en las zonas de máxima devastación de la epidemia. Entonces se decide echar mano, a mi juicio como una herramienta de estrategia política, de la construcción de la imagen heroica del personal de salud. Al respecto surge el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuyo carisma es aprovechado para apuntalar la figura del héroe. También surge la figura de la jefa Fabiana, la enfermera maestra Fabiana Maribel Cepeda Arias, titular de la División de Programas de Enfermería en el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien, como recordarán, generó empatía y compasión cuando se le quebró la voz al hablar de la violencia contra el personal sanitario. Y además está el resto del personal del sistema de salud, hacia quienes reiteradamente el presidente de la República se ha referido como héroes. ¿Y qué es un héroe sino alguien que está dispuesto a hacer por los demás lo que otros no harían en las mismas circunstancias? Es decir, volviendo nuevamente a la necesidad de clasificación, un héroe es alguien que se ubica del lado del bien contra el mal. De aquí obtengo la tercera y última hipótesis de mi ensayo. La imagen de héroes y heroínas hacia el personal de salud construida desde el Poder Ejecutivo, lo que no quiere decir que no tenga una génesis y un respaldo social, es un recurso político que busca contener los efectos de la discriminación y la violencia hacia médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. De este modo, y con esto quisiera concluir, tanto el estigma contra el personal sanitario como su reificación bajo la figura del héroe no son más que formas de clasificación simbólica surgidas del temor, la incertidumbre, la racionalidad política y el derrumbe histórico de la salud en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. Creo que también nos planteas muchas preguntas respecto a cuál es el papel, digamos, público, ¿no? No solamente de los funcionarios, sino de quienes están de alguna manera dándole cara, digamos, a estos problemas y la manera en la que estamos también representándolos, ¿no? Nuestro imaginario, y cómo eso de alguna forma también está generando o produciendo escenarios a lo mejor ficticios, ¿no? Donde hay una realidad, digamos, también hiperreal que no te deja entenderla, digamos, en su complejidad. Entonces, pues muchas gracias, doctora Espinosa. Por último, voy a presentar a la doctora Inés Arroyo. Ella es investigadora del CRIM, es doctora en gestión de la biodiversidad por la Universidad de Kent. Entre sus líneas de investigación están el uso y conservación de la vida silvestre, la criminología verde, el comercio internacional de la vida silvestre y las representaciones culturales de la vida silvestre. Por favor, doctora Arroyo, gracias. ¿Sí? ¿Escuchan? Creo que no te escuchamos. No puedo a ella. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias a mis colegas, el doctor Juan Carlos Domínguez y la doctora Cristina Mezcua, por esta invitación y a la UNAM y al CRIM, a la Coordinación de Humanidades, por facilitar el desarrollo de este evento. Como hemos visto a lo largo de todo el panel, hay muchos temas para reflexionar en torno a la pandemia en relación con la naturaleza y la cultura. Uno de
estos temas, el cual me permito yo presentar el día de hoy y que tiene que ver con mis líneas de trabajo, es la relación que hay con la pandemia y la zoonosis que estamos enfrentando a nivel global y su relación con el comercio internacional de vida silvestre. Esto es un debate actual que no es nuevo, pero está presente actualmente en los debates que tienen que ver con el COVID-19. En el marco del antropoceno, esta pandemia, esto es un solo ejemplo, el comercio internacional de vida silvestre es un solo ejemplo de los problemas que enfrentamos ligados a este tipo de aprovechamiento a nivel internacional en el que todos los países están involucrados. Cuando hablo de comercio internacional me refiero tanto al comercio legal como al comercio ilegal de vida silvestre, y en particular en la coyuntura del COVID estaré hablando en esta intervención sobre lo que tiene que ver con animales silvestres, porque el comercio internacional pues, es tanto para plantas silvestres como para animales. Y en este caso, el tema está ligado principalmente al uso de animales. Estamos hablando de movimientos transnacionales de animales silvestres con historia global, no es un tema nuevo, como ya dije, y que involucra prácticamente a todas las regiones del mundo y prácticamente a todos los países, ya sea como consumidores o como proveedores y consumidores. Hay países que tienen ambas modalidades y que están involucrados tanto recibiendo animales silvestres como enviando animales silvestres a otros países. Son movimientos transnacionales interconectados, dirigidos a satisfacer la demanda de animales en el marco del COVID, en particular para los mercados de mascotas, para los mercados de alimentos y de medicinas. Y estoy hablando de grupos de animales, tanto de mamíferos como de anfibios, como reptiles, como aves. Para surtir dicha demanda, se extraen ejemplares del medio silvestre de muchos países, tanto de Asia como de África, como de Sudamérica. Animales que en muchas ocasiones ya vienen enfermos y ahí empieza el problema. El problema no empieza como en muchos de los anuncios o redes o artículos que vimos en los medios, en el mercado en donde ya se venden. El problema empieza desde mucho antes, desde que estos animales en muchas ocasiones ya vienen enfermos, desde el origen, desde donde son extraídos, ya vienen estresados, porque también estamos destruyendo su hábitat, que de hecho esa es la principal razón por la cual estamos viendo enfrente de nuestros ojos la pérdida de biodiversidad que hay a nivel planetario, no solo en México. Seguramente habrán oído hablar de la vaquita, ¿no? Que es un ejemplo que estamos viendo. Mientras platicamos, ocurre la extinción de esta especie. Al destruir estos hábitats, nosotros afectamos a estos animales y además se agrega el tema del comercio. Estos animales salen de sus hábitats naturales que ya están desequilibrados y a través de redes complejas que implican muchos eslabones, muchos actores y un gran número de países, estos animales, bajo condiciones de maltrato, abuso, hacinamiento, llegan a las casas de la gente, por ejemplo, a través del mercado de mascotas, y a distintos mercados de muchos tipos. Los mercados que vimos en las fotos, por ejemplo, de Wuhan en China, es un solo tipo de mercado, pero hay muchos y muy diversos en todo el mundo. Los mercados en donde uno puede encontrar animales vivos, y ahí es donde se conecta la zoonosis que estamos enfrentando hoy día, tanto para alimento como para mascotas, se conocen como mercados húmedos por la presencia de líquidos y porque son mercados a cielo abierto. Hay presencia de agua por la venta de peces, moluscos, hay sangre, porque los animales llegan al mercado y ahí se parten, se abren, se transforman para la venta de las distintas partes de los animales. Hay vísceras, hay fluidos corporales, etcétera, como el que vimos en Wuhan, pero también hay otros, muchos mercados muy grandes en otras regiones de Asia. Y como mencionaban hace rato, como mencionó el doctor Uribe, obviamente lejos de lo aséptico y de lo perfecto es lo que encontramos en estos mercados. En este contexto, las problemáticas en las que los estudios culturales pueden aportar elementos para la discusión son muy importantes. Desafortunadamente, los estudiosos o los interesados en estudios culturales
en general han estado desligados del área que tiene que ver con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en este sentido, en este tema en particular de animales silvestres, y falta interacción entre estudiosos de las ciencias ambientales y ecológicas y estudiosos y especialistas de estudios culturales para aportar a la discusión. Por ejemplo, voy a dar 3 ejemplos de temas que podríamos trabajar en conjunto en el marco del COVID y en el marco del contexto del comercio internacional que ya mencioné, que obviamente en 10 minutos es difícil de explicar la complejidad de estos mercados. 1, ¿cómo abordar el tema de si se cierran o no los mercados? Porque seguramente ya vieron en las noticias que está el debate abierto sobre si se va a cerrar o no la venta de animales vivos y el cierre de mercados húmedos, y no me refiero solo al mercado físicamente, sino a la red que hay atrás de estos mercados, a una red muy larga y muy compleja que involucra a mucha gente que vive y depende de estas ventas, los intermediarios, los transportistas y los que extraen a los animales del medio silvestre están involucrados en todo esto. No es nada más llegar con el vendedor y cerrar el local. Ese es el punto y el eslabón final de la cadena. Entonces, como en el caso de si se cerraran los mercados de vida silvestre, ya sea parcial o completamente, ¿cómo enfrentar este tema cuando se trata de prácticas culturales tan arraigadas? El uso de estos animales en varias regiones del mundo son prácticas culturales arraigadas, ancestrales, tanto para mascotas como para la parte alimenticia. En particular, en el caso de México, México participa en gran medida en el uso de animales para mascotas. Entonces, si como comunidad internacional se decide cerrar este mercado, ¿qué hacer con todas estas prácticas culturales de mucha gente y de muchas comunidades? Si se decide que no se cierran estos mercados, ¿cómo podemos, la gente que estamos en los programas socioambientales, en el lado de los temas ecológicos y de la conservación de los recursos naturales, y la gente que trabaja como ustedes en las áreas de estudios culturales, antropología, sociología, etcétera, cómo abordar el tema de aquellas prácticas culturales que inciden negativamente sobre la salud pública, como estamos viendo actualmente, y la propia sobrevivencia de las especies, que son las dos cosas que están en juego, y la sobrevivencia de la propia gente que depende de estos recursos y que están moviéndose en todo el mundo para sobrevivir también. Son prácticas culturales que no solo tienen que ver con el consumo y la venta final, sino con la extracción de animales de su hábitat, la distribución, el transporte y la reventa. Hay gente que lleva años desarrollando estas prácticas y que están ligadas de manera cultural y de manera socioeconómica a esto. Prácticas culturales que no necesariamente tienen que ver con aprovechamientos ligados a la subsistencia humana también. Y ahí entra también, es un tema que hemos discutido ya en algunos seminarios en el programa de cultura en el CRIM, tienen que ver con caprichos, con lujo, con ostentación y con ego, y que merecen una atención por separado. En este tipo de ejemplos que mencioné son solo 3 ideas en las que podríamos trabajar en conjunto y de forma interdisciplinaria. Es necesario que no solo sean los amantes de la naturaleza, los defensores ambientales, que además son asesinados, y especialistas de las ciencias biológicas y ecológicas los que contribuyan a desarrollar y trabajar en estos temas, que están, como mencionaban en otras intervenciones, bajo tensión. Necesitamos desde el área de las ciencias ambientales el apoyo de interesados en estudios culturales. Por favor, les pido a través de este panel que hay que acercarnos, los invito, y bueno, trabajar todos juntos a los que se interesen, y no solo lo digo para expertos y especialistas y colegas del CRIM, sino a la comunidad en general que esté trabajando o que esté interesada en estos temas, cómo podemos trabajar todos juntos para revalorar lo que ya se mencionó, la relación con la naturaleza y con la propiedad, porque también habría que discutir todo el tema de los recursos naturales, la propiedad de los recursos naturales y la extracción que se hace de estos a nivel global, y el uso que se hace de estos nos concierne a todos, no solo a un país o a una región dentro de un país. Siempre con una perspectiva colectiva,
como mencionaron, y en eso me uno, obviamente, y principalmente con una nueva visión, una visión ecocentrista y no antropocentrista. Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Inés, por tu intervención. Creo que esta idea de cómo representamos la naturaleza, ¿no?, en la cual la cultura está, digamos, es parte, digamos, de esa mediación, pues resulta muy interesante en esta coyuntura, en esta pandemia, porque justamente vemos en la naturaleza a un aliado, pero también a un enemigo, ¿no? Y la manera en la que las especies están siendo tratadas, en particular algunas, pues también nos lleva a pensar en cómo también nos vemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros también podríamos ser fácilmente esas especies que están poniendo en peligro al planeta. Muchas gracias por tus reflexiones, por tus apuntes, y bueno, no me queda más que darle la palabra a la doctora Amezcua para cerrar el evento. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en Twitter, en Twitter también, en Facebook, en YouTube y también en esta plataforma de Zoom. Este webinar estará disponible, ¿no?, en YouTube, entiendo, en la página del CRIM. Y bueno, pues sin más, le doy la palabra a la doctora Amezcua y muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, Cris. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, en efecto, sabíamos que esto iba a ser un ejercicio contrarreloj. Les agradezco a todos que hayan respetado el tiempo de modo que todos pudiéramos hablar. Nuevamente la idea era abrir estas discusiones, estos diálogos, poder encontrar intersecciones a partir de lo que cada uno de nosotros hacemos. Y pues trabajaremos ahora para seguir tejiendo lo que aquí se planteó, se puso sobre la mesa, de modo que podamos articular y reflexionar de manera más profunda y con más, como mencionaba la doctora Valencia al principio de su intervención, también con la amplitud que nos da el tiempo y la posibilidad de dejar que todo este mar de información que está circulando aterrice, de modo que podamos producir conocimiento útil para la sociedad. Bueno, antes de cerrar esta sesión, quiero agradecer a la gente que nos planteó preguntas, hizo comentarios en YouTube, nos los estuvieron transmitiendo en Twitter. Les iremos dando respuesta a cada uno, algunos los logramos contestar sobre la marcha, pero los que no estén pendientes porque iremos contestando, agradecemos mucho su presencia y su participación. Y bueno, quiero darle para finalizar la palabra al director del CRIM, el doctor Fernando Lozano, pues para cerrar esta sesión, y esperamos encontrarnos pronto. Estén pendientes porque a través del sitio del CRIM pues iremos dando noticias de para dónde nos movemos con la continuación de esta iniciativa. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos los que estuvieron aquí conectados, escuchándonos por las diferentes vías. Gracias, y gracias a todo el equipo técnico del CRIM que se aseguró de que todo fluyera. Adelante, Fernando, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, Juan Carlos, y a todos los panelistas y a todos los participantes. O sea, pues aquí más bien sale uno muy motivado, sale muy motivado. Esta crisis sanitaria ha puesto al descubierto una cantidad impresionante de desigualdades sociales, pero también nos pone al descubierto a nosotros mismos, como personas, como comunidad. Implica una serie de retos. Yo estoy muy contento por lo que aquí se ha planteado, porque la frescura con que se plantean las reflexiones es lo que necesita nuestra sociedad. Nosotros somos una comunidad académica que formamos parte de una universidad pública y nos debemos a nuestra sociedad, y la sociedad necesita este tipo de reflexiones frescas, claras. Y sí, decía Cristina ahorita, tenemos que ir elaborando, pero al mismo tiempo la opinión fresca es muy importante, porque no sabemos cómo se está dando esta coyuntura, estamos reflexionando, y ahora sí, como que a bote pronto tenemos que ir respondiendo cómo es que se va dando esta reflexión y este proceso, que es aparentemente individual, pero al mismo tiempo este confinamiento nos hace estar más cercanos. Y yo agradezco muchísimo todas sus reflexiones. Y también aquí públicamente los y las invito a continuar participando en estas actividades que la sociedad necesita. En particular me encantaría que
la doctora Lourdes Arizpe, el doctor Rodolfo Uribe, José Escurdia, la propia doctora Carolina Espinosa, Erika Fosao, nos pudieran contribuir con esas reflexiones a las mismas notas de coyuntura que precisamente permitan tener esa difusión de ideas y un contacto más cercano con la sociedad. Y al mismo tiempo, o sea, como notas de divulgación y de difusión de lo que hacemos cotidianamente. Y al mismo tiempo también invitar a toda la audiencia, a todo el auditorio que amablemente se participa a través de Zoom y a través de la plataforma de YouTube del CRIM, a que continúen consultando el micrositio del CRIM. Vamos a seguir teniendo este tipo de actividades, webinars, seminarios, paneles virtuales. Hay muchas ideas, muchas propuestas de seminarios, así que bueno, ya los tendremos al tanto y ojalá que sigan participando en ese tipo de actividades. Muchísimas gracias a todos y bueno, encantadísimo de poder participar con mi comunidad, porque el CRIM no se detiene. Muchas gracias. Hasta luego. Nos habrá hecho falta un Goya al final, ¿no? Hasta luego.